Bueno, este día realizamos un foro sobre el rol de la comunidad internacional ante las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en El Salvador. Este es el foro de cierre de una semana de actividades que hemos desarrollado en el marco del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, que es el 26 de junio. El 25 de junio empezamos con dos actividades orientadas a acompañar el trabajo periodístico para que tuvieran abordajes más sensibles, más informadas sobre violaciones a derechos humanos. Entonces tuvimos un intercambio con una periodista venezolana del medio El Pitazo, que tiene amplia experiencia en temas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual hacia las mujeres, y también con Daniel Valencia, que es un periodista salvadoreño de redacción regional. Y este taller fue dirigido a periodistas para poder profundizar sobre derechos humanos y también abordajes sensibles a las víctimas. Y en la noche presentamos un libro de crónicas, que es una compilación de distintos esfuerzos periodísticos, en el caso de El Salvador, de Gato Encerrado y de Revista Brújula, que también fueron apoyados en el marco de un proyecto de la Unión Europea para poder desarrollar abordajes también sensibles y que profundizaran en la situación de las víctimas de la violencia en el país, pero sobre todo de los malos tratos, de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El día de ayer también tuvimos una jornada de intercambio con una representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia y con los movimientos de víctimas aquí en El Salvador, principalmente MOVIR, el Movimiento de Víctimas del Régimen, pero también el Bloque de Búsqueda de Familiares Desaparecidos. En la tarde también tuvimos un intercambio para conocer casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos y cómo estos pueden litigarse a nivel nacional e internacional y poder así generar precedentes, ¿verdad? Que mejoren las políticas que abordan las afectaciones a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Y hoy tenemos el rol de la comunidad internacional, que lo que queremos es entender o discutir sobre cuál es el papel que debería de jugar Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también el cuerpo diplomático, la cooperación internacional, los países democráticos de la región, ante un modelo que se quiere vender como exitoso en términos de seguridad, pero que ha generado miles de denuncias de violaciones a derechos humanos y una crisis humanitaria en centros penitenciarios. Entonces, la intención de este foro es discutir un poco sobre eso, qué hacemos ante una realidad crítica de derechos humanos que está viviendo El Salvador, pero sobre todo cuál es el rol de los países, ¿verdad? Los organismos internacionales de derechos humanos y esos espacios de discusión multiactor que pueden también llamar la atención sobre lo que está debajo de esta política represiva de seguridad, que es también una concentración absoluta del poder, falta de controles internos del Estado y violaciones sistemáticas de derechos humanos. ¿Cuáles son los principales hallazgos que encontraron? Abonado a esto, ayer la UNCA presentó una encuesta que la gente le daba el 91% de aprobación al presidente Bukele y a su política de seguridad. Sí, a nosotros no nos sorprende que tenga una alta aprobación por varias cosas. Uno, las pandillas efectivamente afectaron gravemente a la población. Creo que vivir en las condiciones de control y de violencia que las pandillas ejercían en los territorios era ya una forma de castigo sistemática, donde también el Estado salvadoreño tenía una obligación y una responsabilidad de actuar y que por distintas razones no se había hecho. Sí creo también de que la respuesta represiva que ha implicado el régimen de excepción es una respuesta superficial, que de nuevo ha tenido impactos negativos en la población, pero que al final la población termina valorando más el hecho de vivir fuera del control de las pandillas y desgraciadamente cae en esa falsa dicotomía de que es o seguridad o derechos humanos, cuando los estados tienen la obligación de cumplir con ambos, porque ambos son derechos. Entonces tiene sentido de que haya una alta aprobación porque la gente se siente aliviada de ya no vivir en esas condiciones de violencia. Ahora parece de que el problema principal, que había sido siempre el segundo problema del país, es la economía, la situación económica, pero también la misma encuesta señalaba de que la gente cada vez tiene más temor de hablar públicamente sobre la situación de seguridad, sobre la política de seguridad o incluso sobre la situación del gobierno. Obviamente esto es una respuesta de un actuar autoritario del Estado, que como ya mencionaba, ha logrado concentrar todos los poderes, todos los órganos del Estado, y eso hace de que la población se sienta indefensa ante un poder policial, un poder militar
o incluso una difamación pública. Entonces es curioso porque son respuestas al final ante modelos autoritarios que pueden aplaudir ciertas medidas que les resuelven de manera inmediata, aunque éstas sean superficiales y tengan que restringir sus propias libertades y derechos. ¿Qué impacto esperan ustedes que genere este tipo de foros, teniendo en cuenta de que el mismo órgano de Estado dicen de que foros como esos son los que están defendiendo a pandilleros? Yo creo que este es un espacio de diálogo, o sea, lo que estamos intentando desde las organizaciones de sociedad civil desde hace años con los distintos gobiernos, incluyendo este, es generar espacios de diálogos. Hemos invitado también a funcionarios públicos para que vengan y también escuchen lo que dicen las víctimas de la violencia, lo que dicen las víctimas de violaciones a derechos humanos, lo que dicen los medios periodísticos, lo que dice la comunidad internacional, en un marco de legalidad, un marco de respeto, en un marco de estándares de derechos humanos a los que el mismo Estado salvadoreño se ha comprometido. El discurso de que las organizaciones promovemos la violencia, que defendemos delincuentes, es un discurso estigmatizante que intenta reducir o minimizar estas denuncias que estamos haciendo como organizaciones y que basamos la denuncia en las voces de las víctimas. No estamos inventándonos casos, son personas con las que nosotros trabajamos, que atendemos diariamente y que nos están de alguna manera demandando esta visibilidad. Yo creo que una respuesta más responsable del Estado salvadoreño, más que atacar a las organizaciones de derechos humanos, sería sentarse con las víctimas y escucharlas, más que a nosotros. O sea, la intención es que escuche realmente a la gente que está siendo afectada por estas políticas. Obviamente todas las políticas de seguridad van a tener buenos resultados o malos resultados. Hay que ponerle atención a los malos resultados y tratar de corregir. Creo que eso es parte digamos, de las obligaciones y responsabilidades que los estados tienen. Las conclusiones. Me interesa saber qué canalización le van a dar. Sabemos que la Unión Europea está aquí, acompañando este esfuerzo de las organizaciones. Ellos están condicionando todo apoyo, ayuda a los gobiernos supeditada al respeto a los derechos humanos. Y eso lleva en énfasis también la voz que ustedes retoman para que eso sea así posible. Y me interesa saber qué canalización le van a dar a las conclusiones de este importante foro. Bueno, curiosamente este foro también es un evento de cierre de más de 2 años de trabajo apoyado por la Unión Europea en el marco de un proyecto que hemos venido haciendo con varias socias, tanto a nivel nacional como en Honduras, porque es un proyecto binacional. Entonces, curiosamente, estamos cerrando un poco como empezamos, ¿verdad? En 2021 también hicimos una semana de actividades que pretendían poner sobre la agenda el tema de las violaciones a derechos humanos y en particular de la tortura. Este contexto, en el marco del régimen de excepción, lo que ha hecho es agravar la situación. Nosotros en ese momento planteábamos mejorar las condiciones en las que se encontraba el país y desgraciadamente las coyunturas políticas han llevado a que la situación sea cada vez peor. Entonces creemos que es todavía más pertinente. Y parte de que hagamos este foro, esta discusión final, es también por eso, para poder volver a decir, hemos tratado de acompañar este proceso desde aquí, desde la sociedad civil, desde las víctimas, desde distintas voces, apoyando medios de comunicación, apoyando a otras organizaciones de sociedad civil, teniendo un diálogo directo cuando se puede con las autoridades estatales, pero también con otros actores internacionales, y hemos tenido un cierto resultado en ese sentido, pero el contexto es demandante y desgraciadamente no ha permitido que El Salvador se encuentre en una mejor condición desde que iniciamos esta implementación del proyecto apoyado por la Unión Europea. Sin embargo, creemos que es necesario seguir denunciando los hechos y seguir acompañando procesos de articulación entre sociedad civil, pero también con las víctimas. ¿Me repite su nombre? Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista.